Tomochic, capítulo 20. Se comprendía que el enemigo estaba muy quebrantado y que también había experimentado grandes pérdidas, pues se mantenía a una defensiva absoluta, esperando únicamente ser atacado en su misma casa para venderse muy caro. A veces manifestaba crisis de cólera, pues repentinamente descargaba una lluvia de balas sobre lo alto del cerro, sobre todo después de cada tiro de cañón, con la esperanza sin duda de poder suprimir algunos de los sirvientes. La cima del Cerro del Medrano ofrecía a las fuerzas federales considerables ventajas, pues era una gran meseta, muy amplia y defendida por naturales rebordes que formaban utilísimos parapetos. Desde la parte más alta de ello se dominaba todo el valle y se veía extenderse al pie del cerro el caserío de Tomochic, en cuyo extremo sur levantaba la iglesia su vieja torre, desde la que el enemigo, de cuando en cuando, enviaba algunas balas que pasaban muy alto, silbando sobre las cabezas, las que bajaban instintivamente los soldados. El río se veía brillar y convertirse en espejo de fuego a los rayos del sol, que inundaba aquel gigantesco anfiteatro de montañas, dentro del que se preparaba una tremenda lucha un puñado de valientes sublimes que hacían de su querido Tomochic una segunda Numancia. En primer término, en lo más alto y frente al pueblo, se hallaba abocado el cañoncito, al que custodiaba una guardia de 20 hombres. Enseguida se encontraba el campamento del 12º y el 24º batallones, después el del 11º. El del 9º estaba en el centro de la meseta y cerca de la única parte accesible del cerro, es decir, en el único punto peligroso, pues desde la salida de Guerrero se daba a aquel batallón el más pesado y peligroso servicio, el cual era hecho a despecho de la tropa y oficiales de otros cuerpos con mucha exactitud. Y era que el batallón de oficiales jóvenes, entusiastas, bastante instruidos y valientes, educados en la disciplina y estudio del colegio militar, estaba muy bien disciplinado, en tanto que los otros que llevaban años de vivir en el desierto no reunían tan preciosas condiciones. Tras el campamento del 9º batallón seguía el de los Pimas y Tarahumaras, y tras este el de los nacionales de Chihuahua, terminando esta serie de campamentos con el de Seguridad Pública del Estado, pelotón de hombres mal armados, sin instrucción militar y pésimamente mandados. En cuanto al piquete del 5º regimiento, había emprendido la marcha hacia Guerrero, conduciendo 5 oficiales y 33 soldados heridos. El día 23, comprendiendo el general Rangel que los tomoches se habían reconcentrado en la iglesia y el núcleo de casas que rodeaban el cuartelito, así llamaban los soldados a la casa de Cruz Chávez, y habían abandonado las situadas en los extremos, ordenó que cautelosamente bajaran algunas partidas del 12º, del 11º y del 24º batallones para prenderles fuego e ir acorralando al enemigo poco a poco hasta vencerlo por hambre y fuego. Así lo efectuaron, sin encontrar resistencia alguna. Entraron en ellas, robando cuanto encontraron, arrojando petróleo del cual fueron provistos y poniéndoles fuego enseguida. Y entonces allá, en el extremo del valle, aquellas chozas aisladas principiaron a arder, alzándose de ellas negras columnas de humo, manchando como un sucio borrón la limpidez del cielo azul. Los soldados regresaban al campamento cargados con cerdos, gallinas, ropa, instrumentos de música, monturas de las arrebatadas al 5º regimiento el día 2 de septiembre, algunas armas viejas, cuadros de santos, ropa vieja, pieles, cananas y toda clase de objetos portables de algún valor. Todo el día duró aquella operación y fue en la noche un espectáculo tristísimo. Ver sobre el mar de sombras del valle las hogueras rojizas de las casas incendiadas, alzando en las tinieblas sus penachos sangrientos. En la tarde, los tiradores apostados en la cima vieron con gran sorpresa desprenderse de la casa de Cruz un hombre que a todo correr se dirigía al cerro. Al principio hicieron fuego sobre él, sin lograr herirle, pero habiéndose ocultado tras unos arbustos, reapareció llevando en la mano una vara en cuyo extremo ondeaba un pañuelo blanco. Entonces suspendieron el fuego, creyendo que era un enviado del enemigo que evidentemente se rendía, pero al llegar a la falda, fue de la torre de donde tuvo que ser blanco del fuego. Después, desapareciendo entre las rocas, dejó perplejos a todos los que le contemplaban.
Al fin llegó al campamento, sudando, muy fatigado, iba descalzo y sin sombrero, vestido con una camisa sucia y desgarrada y unos viejos pantalones que llevaba remangados. Era un hombre viejo y flaco, pero parecía muy animoso y decidido. Había acompañado al general Rangel el 2 de septiembre y había sido hecho prisionero. El día 19 de octubre, Cruz le propuso tomar las armas y lo hizo con la esperanza de fugarse, lo que había verificado jugando su vida. El general le interrogó largamente. Traía noticias tranquilizadoras. El enemigo había perdido la mitad de su gente. Cruz Chávez estaba desmoralizado y los víveres escaseaban. Aquellas noticias cayeron como una lluvia consoladora y fresca en los ánimos, y la hermosa esperanza del triunfo animó a los soldados que creyeron que el día siguiente comerían pollo en el pueblo de Tomochic, cuyas casas miraban arder silenciosamente entre la inmensa negrura de la noche. Los oficiales paseaban por el campamento, y en corrillos de 3 o 4, fumando muy contentos y comentando y repitiendo lo que el fugitivo contaba. Castorena, que había obtenido del doctor Arellano un trago de tequila a cambio de una improvisación poética, explicaba la situación en que el enemigo se encontraba a Miguel, quien le oía en silencio. Le contaba que los Medrano habían muerto, los Calderón también. Manuel Chávez estaba herido de gravedad, así como 4 o 5 de los cabecillas que se curaban en casa Chávez. Solo en el cerro de la Cueva estaba intacta la fuerza de Pedro Chaparro. Aquel punto tenía gran importancia, pues por su flanco izquierdo tenía inmediatamente el pueblo, dominando sobre todo la iglesia que se hallaba cercana. Además, era la puerta de la única línea de retirada que quedaba, así es que Cruz, comprendiéndolo, tenía ocupada muy sólidamente su altura. Había cerca de 20 hombres ocupando la iglesia, donde estaban refugiadas todas las familias, y otros 20 en el cuartelito o casa de Cruz, donde estaban las familias de sus hermanos, de los Medrano y la de Bernardo. Los víveres escaseaban mucho, pues no podían salir a recoger maíz, frijol, papas, ni grano alguno de sus siembras para no arriesgarse a ser cazados miserablemente. Los ganados andaban dispersos, lo mismo que los cerdos y gallinas, pero sobre todo lo que más molestaba a los tomoches era la falta de agua, de la que solo en la noche se proveían. Los disparos de la pieza poco o nada les importaba, pues su pequeño calibre hacía que solo abriesen grandes boquetes en las paredes de las casas vacías, matando al estallar la granada una que otra gallina, en tanto que las demás, asustadísimas, cacareaban corriendo por todos lados entre negras nubes de polvo y pólvora. Chávez había mandado en las noches recoger sus muertos, enterrándoles con miles de ceremonias y procurando ocultárselo a sus subordinados. Mantenía viva la esperanza de la victoria en el pueblo, haciendo creer que estaba cercano el día de la venganza, pues los muertos, como nuestro Señor Jesucristo, resucitarían al tercer día y vendrían de nuevo a tomar las armas. Visitaba todas las noches a los prisioneros, llevándoles agua y maíz tostado, y después de hacerles rezar con las cabezas bajas, les dejaba en la paz del Señor. Quería ser generoso y clemente, y les perdonaba la vida, porque decía que era un gran crimen y pecado matar a inermes, así como acción meritoria hacerlo en combate. Animaba también con viril palabra a las mujeres que lloraban consternadas, sin comprender nada de aquella terrible agresión de un extraño enemigo. A los niños les hablaba de valor, de nombradía y de odio para los hijos de Lucifer, o sea, los impios defensores del gobierno que trataban de oprimirles. Y mientras estas cosas le refería a Castorena, sentados ambos oficiales ante una fogata en que un cabo les asaba sus raciones de carne, Mercado absorto pensaba en Julia, con una tierna solicitud. ¿Qué sería de la desdichada cuando ardiera todo el pueblo? ¿Qué haría la pobrecita en aquel momento? ¿Aún sufriría el maltrato brutal del bandido Bernardo? ¿Viviría aún la melancólica víctima, la dulce hija de un fanático de la sierra? El día de mañana continuaremos con el capítulo 21 de esta novela, Tomochic, de Heriberto Frías. See you soon, my friends!